De sus palabras deduzco, candidato, que de pasar a segunda vuelta Abelardo de la Espriella y usted no, él contaría con su apoyo. Sí, claro, pero yo te debía decir, yo lo que prefiero decirte es que yo voy a ganar la primera vuelta. Claro, Porque estamos hablando mal haría yo. hipotéticamente. Y Sí, también debo yo sé, y el mío. preguntarle, de ser Paloma Valencia la que pase y no Abelardo de la Espriella, usted de todas maneras, a pesar de esas desavenencias que nos está contando aquí, ¿usted estaría dispuesto a un diálogo, una cercanía para poder llegar a apoyar esa campaña? Yo creo que esa hipótesis es menor, porque Abelardo de la Espriella va superando a Paloma lejos y la va a seguir superando. Yo no creo que Paloma llegue a la segunda vuelta. Hablar de esta candidatura no es hablar solamente de política, de alianzas o de cálculos electorales. Es hablar ante todo de una ausencia inmensa, de un vacío que no se llena con discursos, con aplausos ni con estrategia. Porque cuando Miguel Uribe Londoño habla de su campaña, en realidad está hablando también de un duelo que no termina, de una herida abierta que se convirtió en motor y de una misión que decidió asumir en medio del dolor más profundo que puede experimentar un padre. En sus palabras no aparece la ambición tradicional del político que quiere llegar al poder por protagonismo o por cálculo. Lo que aparece es la imagen de un hombre golpeado por la tragedia, que asegura haber perdido prácticamente todo, pero que aún así decidió levantarse para defender unas ideas que, según él, no podían quedar enterradas con su hijo. Ese es quizás el punto más delicado y más impactante de su relato. Hacer campaña sin Miguel no solo significa recorrer plazas o conceder entrevistas sin su presencia, sino cargar sobre los hombros el peso de continuar una causa que él considera inconclusa. Y ahí está el verdadero reto: transformar el dolor en propósito, la ausencia en bandera y la memoria en proyecto político. Doctor Miguel Uribe, tengo que preguntarle, ¿cómo ha sido esto de hacer política si Miguel Uribe es su hijo? Ha sido muy difícil, porque el dolor es muy grande, es inmenso, no terminará nunca. Él y yo éramos muy unidos, estábamos fundidos en la misma pieza de acero. Tú recuerdas que hace 34, 35 años Pablo Escobar, el narcotraficante más sanguinario que ha habido en Colombia, secuestró a su mamá, a mi esposa Diana Turbay, periodista, y luego la mató porque el papá había firmado el tratado de extradición con los Estados Unidos, o sea, con los extraditables, y ella prefirió morir antes de que su papá accediera a las demandas de los extraditables y de Pablo Escobar. Y Miguel se crió con esa misión. Yo le inculqué todo eso, me dediqué a formarlo, me le dediqué a mi vida, y estuve acompañándolo en todo su trabajo. Y él iba detrás de una misión muy importante. Y entonces yo decidí que yo no tengo ninguna ambición, porque yo he perdido prácticamente todo después de la muerte de Miguel y de lo que me ha pasado en la vida, de estas tragedias que he tenido que soportar por la voluntad de Dios, en quien sigo creyendo, por supuesto. Y lo que tengo hoy, en vez de una ambición, es una misión. Y mi misión es sacar adelante las ideas de Miguel, que iban a transformar la gente. Yo estoy pensando en la gente, él siempre pensaba en la gente, y a eso estoy dedicado, en vez de las peleas que hoy se ven, que pelean por encuestas, que pelean por situaciones políticas. Yo tengo la misión de llevar las banderas de mi hijo hasta el último día de mi vida y de hacer que esas ideas le cambien la vida a la gente. Por eso estoy haciendo esto, Olga. Él lo vio a usted hacer política, después usted lo vio a él. ¿Qué de eso, de esas prácticas que él tuvo, de pronto de esas formas de hacer política, usted qué ha retomado o piensa retomar ahorita en esta campaña? Primero que todo, la integridad total, y que los principios ni los valores se negocian ni en política, ni que era lo que lo guiaba a él, lo que me guía a mí. Y así iré hasta el final, así iré hasta el día de primera vuelta, y así gobernaría Colombia como presidente, porque es muy importante tener principios, tener integridad, tener disciplina. O sea que me está respondiendo mi siguiente pregunta. ¿No hay ninguna posibilidad de que usted decline en favor de algún otro candidato antes del 31 de mayo? No, ninguna, porque es que ninguno está llevando adelante las ideas de Miguel. Entonces yo voy a ir hasta la primera vuelta. Pero es que la unión no se hace antes, la unión se hace posteriormente a la primera vuelta. Por eso es que la Constitución de 1991, que a mí me tocó verla hacer, yo era senador en ese momento, se hizo para eso. La primera vuelta es para que el que quiera y pueda aspirar, aspire. Y la unión viene en la segunda vuelta, donde ya no hay sino dos candidatos. Entonces, en la segunda vuelta seguramente nos uniremos en un lado o en el otro, porque ninguno de los candidatos actuales
va a ganar en primera vuelta hoy. Miguel Uribe Londoño intenta presentar su candidatura desde una óptica política marcada por 3 ejes: continuidad, autoridad y diferenciación. Continuidad, porque insiste en que no está improvisando un proyecto nuevo, sino defendiendo las ideas que, según él, representaba Miguel Uribe. Autoridad, porque busca mostrarse como un hombre con experiencia, carácter y capacidad para gobernar en medio de la crisis de seguridad y polarización que vive el país. Y diferenciación, porque quiere separarse tanto del gobierno Petro como de otros candidatos de derecha, especialmente de Paloma Valencia, a quien ve con menos fuerza electoral. En sus conceptos políticos aparecen con claridad la seguridad, el orden, la empresa privada, la formalización laboral y la unidad nacional. También llama la atención que no rechaza por completo la política social del actual gobierno, sino que plantea fortalecerla, mostrando una postura menos rígida en lo social. En el fondo, su discurso busca combinar mano firme con sensibilidad social, tratando de convencer a los votantes de que representa una derecha más ejecutiva, serena y con vocación de poder. Háblenos un poquito, por favor, de la administradora de empresas, Luisa Villegas, a quien usted escogió como fórmula a la vicepresidencia. Primero, ¿por qué la escogió y qué espera de ella? ¿Qué rol espera que cumpla primero que todo en la campaña? Ella encaja perfectamente bien en lo que yo represento y lo que Miguel quería. Ella es una mujer, ella nació en Manizales, pero se educó en Bogotá, no importa, no pierde su ancestro caldense paisa. Yo, a propósito, soy de Medellín, yo soy paisa, pero he vivido muchos años entre Bogotá y Medellín. Toda la vida la he pasado entre las dos ciudades porque mis negocios están en Medellín. Yo soy un empresario. Ella es una administradora de negocios que ha tenido experiencia en el sector privado, en el sector público y en la academia muchos años. Tiene una formación excelente como persona, como profesional, que la hace ideal para lo que una vicepresidente tendrá que hacer, porque nuestro gobierno debe ser muy activa en los problemas de la mujer, en los asuntos de turismo. Eso es lo que hemos decidido con ella: mujeres, turismo, que es donde ella ha tenido experiencia gigantesca, y son 2 puntos muy importantes. Y en los niños, y es excelente, cumple las mejores condiciones para ser candidata a la vicepresidencia, por eso la escogí. Ok, doctor Miguel Uribe, usted por supuesto quiso continuar en el partido, en el Centro Democrático, que era el partido donde estaba su hijo, pero su salida de ese partido, digamos, fue un poco abrupta. ¿Cómo están hoy en día sus relaciones con el Centro Democrático y específicamente con su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe? Mira, yo conozco a Álvaro Uribe, ella y yo tenemos la misma edad. Él es 5 meses mayor que yo. Estuvimos en segundo de primaria juntos en Medellín en 1960, cuando teníamos 8 años. Crecimos, yo me fui para Estados Unidos a estudiar mi economía después de ser bachiller. En 1979 el presidente Julio César Turbay Ayala me nombró mi secretario económico. Y en 1980 yo le recomendé al presidente Turbay, que era mi gran amigo, con quien yo tenía una gran cercanía, que nombrara a Álvaro Uribe director de la Aeronáutica Civil, porque habían matado al director, que era un primo segundo mío, que se llamaba Fernando Uribe Senior. Y fue por mí que llegó allí, porque a él en ese momento no lo conocía absolutamente nadie. Uribe Turbay no tenía como, el presidente Turbay no tenía como conocerlo, yo lo hice, y desarrollamos una amistad. Trasladémonos a hoy. El 1 de diciembre de 2020 me llamó un año antes de la elección del Senado a decirme que iba a ofrecerle a mi hijo Miguel la cabeza del Senado, y él quería que yo en ese momento ayudara ante Miguel para que le aceptara. O sea que él a mí me ha pedido muchas cosas. Después me pidió que fuera director del Centro Democrático en Bogotá y dirigiera la campaña de 2014, y siempre le he servido mucho y hemos tenido una buena amistad. Cuando enterramos a Miguel el 13 de agosto, miércoles, 4 días más tarde, él me llama y me invita para que pongamos un precandidato en vez de Miguel, pero con la condición de que fuera del Centro Democrático, y yo lo era, yo tenía la característica, y decidimos en la familia, entre su esposa, su hermana y mi señora, que yo debía ser. Entré y cumplí todas las reglas. En el proceso me cambiaron las reglas del juego 7 veces, yo les iba ganando. A María Fernanda, a Paloma y a Paola no les servía que yo les ganara, se molestaban muchísimo. Lo mismo me han hecho con Miguel, que lo habían hostigado enormemente, pero él les iba a ganar. E inexplicablemente, el señor Uribe, el 1 de diciembre, resuelve decir: voy a expulsar a Miguel del proceso. No tenía por qué, porque yo no había renunciado.
Yo no había hecho ningún compromiso con nadie, ni con Abelardo de la Espriella, ni con nadie. Abelardo me había ofrecido a mí la candidatura a la vicepresidencia 5 veces desde el mes de septiembre. Yo le había dicho que yo iba a ganar el proceso en el Centro Democrático, yo las cuadruplicaba. Ellas señoras que tenían 12 años en el Congreso y tenían 1% de intención de voto. Y yo llevaba 4 meses en esa campaña y tenía casi el 5%. Yo era el cuarto candidato, éramos Cepeda, Abelardo, Fajardo y yo. Entonces yo les iba a ganar, pero Uribe quería Paloma, se ha podido evitar todo el proceso y resolvió expulsarme sin ninguna razón, sin querer hablar conmigo, o sea, me humilló enormemente, me trató mal, me hizo quedar mal con la opinión pública y yo como soy un hombre sereno, tranquilo, educado y buena gente, porque lo que yo quiero, yo no soy peleador, pero tengo un carácter enorme como lo tenía Miguel y tengo mano firme suficiente para lo que hay que hacer, pues resolví seguir mi camino sin ponerme a pelear con él, no le tengo rencor. El partido es de él es un caudillo, él es el dueño del Centro Democrático, allá se hace lo que él quiere, allá no se respetan los estatutos. Me retiré y seguí mi camino y no quiso él a Miguel, o sea, a Miguel lo asesinaron allá también para que su voz no siguiera en el Centro Democrático, pues por eso, Olga, yo continúo con ella. De sus palabras deduzco, candidato, que de pasar a segunda vuelta Abelardo de la Espriella y usted no, ¿él contaría con su apoyo? Sí, claro, pero yo te debía decir, yo lo que prefiero decirte es que yo voy a ganar la primera vuelta. Claro, estamos hablando políticamente. Y también debo preguntarle, de ser Paloma Valencia la que pase y no Abelardo de la Espriella, usted de todas maneras, a pesar de esas desavenencias que nos está contando aquí, ¿usted estaría dispuesto a un diálogo, una cercanía para poder llegar a apoyar esa campaña? Yo creo que esa hipótesis es menor, porque Abelardo de la Espriella va superando a Paloma lejos y la va a seguir superando. Yo no creo que Paloma llegue a la segunda vuelta. Al final de esta entrevista, lo que deja Miguel Uribe Londoño no es solamente una defensa de su candidatura, sino la construcción de un relato político muy concreto, el de un hombre que intenta convertir una tragedia personal en una bandera electoral. Y eso, en política, tiene un peso enorme, porque más allá de las diferencias que pueda generar su discurso, él no se presenta como un candidato tradicional, sino como alguien que, según sus propias palabras, asumió una misión. Esa es la esencia de todo su mensaje. Ahora bien, cuando uno escucha con atención sus declaraciones, también queda claro que no se trata solo de un relato emocional. Hay un objetivo político muy definido: marcar distancia del Centro Democrático, cuestionar la forma en que fue tratado dentro de esa estructura y al mismo tiempo enviar el mensaje de que Paloma Valencia no representa hoy la candidatura más fuerte de ese sector. De hecho, una de las frases más fuertes de toda la conversación fue precisamente esa, que él no cree que Paloma llegue a la segunda vuelta. Y con eso no solo lanza una crítica, sino que intenta reposicionarse dentro del espectro de la derecha como una opción con mayor legitimidad, mayor peso simbólico y, según él, mayor conexión con las bases inconformes. También es importante ver que Miguel Uribe Londoño trata de construir una imagen de equilibrio. Habla de seguridad, empresa privada, autoridad y orden, pero al mismo tiempo reconoce la importancia de la política social. Ese detalle no es menor, porque muestra que quiere ampliar su discurso y no quedarse encerrado en una derecha puramente ideológica. Quiere parecer firme, pero también sensato, contundente, pero no radicalizado. En conclusión, esta entrevista deja 3 mensajes centrales. Primero, que su candidatura quiere presentarse como la continuidad de un proyecto interrumpido por la violencia. Segundo, que busca disputar el liderazgo de la derecha cuestionando directamente a Paloma Valencia y al uribismo tradicional. Y tercero, que intenta venderse como una figura de autoridad con sensibilidad social, capaz de unir a sectores distintos alrededor de una idea de orden y estabilidad. Pero como siempre ocurre en política, una cosa es el relato y otra la realidad electoral. Y ahí será el voto de los ciudadanos el que diga si ese mensaje logra transformarse en fuerza suficiente o si termina quedándose en una narrativa poderosa, pero insuficiente. ¿Y usted qué piensa? ¿Miguel Uribe Londoño logra proyectarse como una alternativa real dentro de ese sector político o sus críticas a Paloma Valencia y al Centro Democrático muestran más una fractura interna que una candidatura sólida? Los leo en los comentarios.